Bienvenidos a este cuarto video y último sobre este tema, los cristianos y la política. Repasando así brevemente, hablamos de los tres enfoques y estábamos en este tercer enfoque, el escatológico, o sea, el programa que vemos en la Biblia, las cosas del futuro, y cómo esas cosas del futuro nos ayudan también a entender el presente, lo que nosotros vivimos hoy, o al contrario, las cosas que vivimos hoy, cómo nosotros también las podemos visualizar, entender, razonar de acuerdo al programa futuro de Dios. Y hablamos en ese contexto de que existía el tema del milenio, y a partir del tema del milenio, pues tres posiciones evangélicas, sin el afán de dividir o mucho menos, sobre el premilenarismo, o sea que Cristo viene antes del milenio, el postmilenarismo, que Cristo viene después del milenio, y el amilenarismo. Una de las tres posiciones nos lleva más al contexto político, o sea, la iglesia llevada al poder social en las diferentes sociedades para establecerse y poder dominar en varios espacios para que Cristo pueda venir, el postmilenarismo. Y hablamos de que en Costa Rica ya nosotros tenemos desde hace algún tiempo, pero que ya con esta situación de tener un candidato evangélico, pues el tema se ve más clarito, solo que nos toma por sorpresa muchos evangélicos y nos perdemos en muchos términos, palabras, y que una posición tiene ese trasfondo, la otra no, pero no nos damos cuenta y nos perdemos un poco. Hablé entonces de este librito que escribió casualmente Fabricio Alvarado, Los cristianos en la política, diferente a los cristianos y la política, digamos la posición más sana. Hay una participación, claro, de los cristianos y la política, porque somos pertenecientes a un país, pero los cristianos en la política nos lleva a otra visión, sí, claro, de penetración realmente de la iglesia en estos espacios. Usted puede ver el subtítulo, entre el mundo y el reino, palabritas que si nosotros no entendemos, entonces no razonamos, a veces nos podemos perder en esas percepciones, y sobre todo ayudarnos hasta sencillamente cómo orar por esas realidades. Claro, el reino, aquí hay una gran visión en el postmilenarismo sobre el establecimiento de la iglesia como un poder, el reino, el establecimiento del reino más bien a través de la iglesia. Y bueno, aquí en este librito usted lo abre y el prólogo nomás, escrito por un predicador aquí en Costa Rica conocido, don Ronnie Chávez, un hermano de esa posición postmilenarista. Y por ejemplo aquí uno de los textos dice, yo no lo puedo mostrar mucho aquí, pero aquí dice: son tiempos proféticos donde el Espíritu Santo nos anuncia que posicionará a muchos de sus hijos en puestos claves de la sociedad para influir sobre esta y establecer con poder su reino. Cuando leemos estas tres líneas aquí en el prólogo, solamente podemos entender de que sí es una manifestación desde el punto de vista postmilenarista, o sea, la idea de tener el poder del reino de Dios, posicionando a los cristianos y como una obra del Espíritu Santo, lo dice aquí, lo cual, si nosotros lo analizamos desde el premilenarismo, eso no es una realidad realmente para nosotros desde el punto de vista bíblico, porque Dios quiere utilizar a su iglesia en esa influencia sobre este mundo desde el punto de vista espiritual. Dios lo hace con cada uno de los creyentes de una manera u otra. De manera espiritual se establece el reino de Dios, y la obra del Espíritu Santo es esa: llevar la iglesia a salvar, a rescatar almas perdidas. Y por ejemplo, aquí en este librito, para no divagar mucho, en la página 45, ya propiamente el escritor él dice que realmente que es una posición postmilenarista desde algún punto de vista. Él menciona aquí que algunas oposiciones a que se dé este establecimiento del reino de Dios en la sociedad actual son las posiciones teológicas, como la dispensacionalista, que es el premilenarismo al mismo tiempo. Pero bueno, con esta frase, cuando nosotros la leemos aquí, dice que existen énfasis teológicos como el dualismo,
el fundamentalismo, escatologías como la dispensacionalista, que es de lo que yo estoy hablando, han contribuido a la ausencia de participación del creyente en acciones políticas concretas. O sea, cuando leemos esta posición así, es una posición postmilenarista, o sea, la idea de que el milenio tiene que darse antes de la venida de Cristo. Y es por esto que aquí yo hago énfasis en todo esto, porque es lo que nos hace entender muchas veces cuando hablamos del tema de la política entre evangélicos. Tenemos que ser conscientes de esos trasfondos para ver si estamos hablando del mismo idioma. Es como cuando existen dos idiomas, el idioma, por ejemplo, portugués y español. Te puede mencionar la palabra zapato, en un idioma se escribe con S, en el otro con Z, suena igual, estamos hablando del mismo objeto, pero se escribe diferente. Ahí, hasta uno tener conciencia de eso, puede entender de que una es con S y otra es con Z. Y lo mismo más o menos sucede, si lo puedo ilustrar así, con el premilenarismo, postmilenarismo, sencillamente con la idea y el afán de que nosotros nos podemos orientar, tener posiciones sanas cuando hablamos de la política, no traspasar a los límites, porque tenemos que tener una plena conciencia de lo que es el reino de Dios, una plena conciencia de lo que es la misión de la iglesia, y entender muy claro también los asuntos políticos que nos atañen como ciudadanos de un país. Entonces yo creo que esta reflexión pequeñita, ¿verdad? Uno se puede explayar más en el tema, pero bueno, no hay tiempo. Yo quisiera decir a manera de conclusión con todo esto que nosotros tenemos que tener sencillamente con mucho cuidado el tema con mucha más razón, después de que nosotros tenemos a don Fabricio Alvarado en primer posición aquí, que vamos a una segunda vuelta para las elecciones. Ya vimos reacciones mucho más emocionales, aún en cristianos evangélicos, completamente amalgamando las cosas una con otra, y que los hace llevar a decir cosas y posiciones que no son sanas. Escuché yo a alguno decir, se siente Jesucristo presidente, completamente un argumento fuera de toda no sé ni cómo decirlo, pero no suena nada bien a los oídos cuando entendemos lo que ha sido la obra de Cristo. Cristo no anda siendo ser presidente de un país, Cristo anda queriendo ser Señor, Rey de corazones en las personas. Si nosotros los evangélicos queremos transformar un país, debemos de hablar de Cristo. No ocupamos ni debemos esperar que cristianos evangélicos estén en posiciones políticas para que esto se dé. Dios quiere usar la iglesia y Dios nos quiere usar a nosotros. Dios está interesado en salvar almas, corazones que le busquen. Otra persona escuchábamos también en la televisión ahora decir bienvenido Costa Rica, bienvenida a Costa Rica al reino de Dios. Completamente esta unión entre el reino de Dios por una situación, una realidad política, hace que nosotros como cristianos podamos perdernos en el entendimiento de ese tema. En las redes sociales podemos leer cosas que la gente dice sin haberse tomado el tiempo de estudiar históricamente, bíblicamente, escatológicamente este tema, y dice cosas sin ninguna sabiduría. Ahora ya podemos leer en las redes sociales, por ejemplo, que el 1 de abril, que va a ser el domingo de resurrección, dice que será la resurrección para Costa Rica, completamente haciendo una alusión de que, bueno, si quedara presidente un evangélico, para Costa Rica sería la resurrección. O sea, podemos entenderlo, ¿verdad? Porque son términos bien evangélicos que podemos entender muy bien lo que quiere decir. Y eso, como decimos popularmente, nada que ver, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con todo ese entendimiento, tener mucho respeto y temor de Dios también al mismo tiempo. Claro que el cristiano debe participar de la política, claro que el cristiano tiene que ser responsable, darle gracias a Dios que nosotros vivimos en un país donde podemos tener un sistema electoral confiable, lo podemos hacer en paz y todo lo demás, y aprovechar esa apertura de este país que tenemos para hacer la misión de la iglesia, levantar el estandarte de
Cristo, la bandera de Cristo. Antes de repartir calcomanías y todo lo demás, que seamos conscientes que yo puedo repartir un tratado. Usted nunca ha repartido un tratado, usted nunca le ha hablado de Cristo a alguien así con esa pasión. Bueno, pregúntese, cuando usted lo está haciendo con el tema político, usted lo aborda, se emociona, puede pasar horas hablando, dígase, bueno, yo he hecho esto con esta persona hablándole de Cristo. Ahí es donde Dios quiere ver a cada uno de los cristianos bien ubicados acerca de la misión de la iglesia, con la mirada puesta solamente en Jesús, quien es nuestro Redentor. La política tenemos que verla desde ese punto de vista. Bueno, quizás ya sea una opinión personal, ¿verdad? Y todos somos libres de poder expresarlo, ¿verdad? Decirlo. Es como estar juntos, pero no revueltos. Siempre es parte de nuestra vida. Quisiera entonces dejarles esta reflexión a todos nuestros hermanos, hermanas, sobre todo en Cristo, a ellos va dirigido, y sobre todo a hermanos de nuestras iglesias, por ejemplo, en mi caso, por tantos años de la misión centroamericana. Que Dios les bendiga, muchas gracias por su atención a todos ustedes. Amén.